Con todo lo que está aconteciendo en este momento en el país, necesitamos una voz autorizada, la de un abogado constitucionalista. Hoy lo tenemos con nosotros al doctor Franklin Gutiérrez, de mucho tiempo, pero bienvenido. Vale la pena escucharlo para ver qué criterio tiene usted, obviamente basándose en la Constitución, sobre lo que está pasando en el país. Muy buenas noches, Miriam, y un placer estar en Hora 23. Qué gusto tenerlo con nosotros. Habría que comenzar viendo todo lo que ha estado aconteciendo en la parte judicial, ¿le parece? Claro. Estas suspensiones de órdenes de aprehensión de exautoridades, asambleístas del movimiento socialismo. ¿Cómo está correcto? ¿Está dentro de lo que debería ser? ¿O es que realmente es como la población señala, de que hay una justicia podrida? Primero hay que analizar por qué ellos están saliendo de un proceso tal vez apretado, coaccionado. Es porque seguramente antes no han tenido la oportunidad o no han tenido un abogado con fuerza para poder decir: alto, aquí hay una actividad procesal defectuosa, que el fiscal me está atropellando en mis derechos constitucionales. Y no ha habido un juez cautelar que pueda revisar de oficio aquello. Entonces uno se pregunta por qué después de las elecciones y después de haberse enterado que el MAS salió ganador en las elecciones, recién empiezan a salir actividades procesales defectuosas, incidentes, claro. Entonces empiezan los jueces a decir: bueno, este mandamiento de aprehensión que emitió el fiscal fue fuera de la garantía del control jurisdiccional, porque el fiscal, cuando recibe una denuncia verbal o escrita, tiene 24 horas para comunicarle al juez cautelar que está iniciando una investigación. Si no le comunica, eso es inconstitucional, ese proceso. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que las investigaciones son ilegales e inconstitucionales, y esos mandamientos, por ende, también son ilegales. Y bueno, lo que quiere decir es que antes, cuando el gobierno transitorio estaba con fuerza, no había fiscal pues que pueda enmendar aquello, ni ningún juez que se atrevía a decir que esto está mal. ¿Porque fueron coaccionados los jueces y fiscales? Claro que sí. Había una presión por parte del Ministerio de Gobierno a los fiscales, a los jueces. Yo he vivido como abogado de una dirigente de ADEFCOCA cómo presionaban a las autoridades judiciales para que ella no salga en libertad. Entonces mandaban gente a amenazar al juez, ¿no? Ahí en la calle, en la puerta de los tribunales. Entonces se manejaba así la justicia. Pero eso no es novedad, porque eso ha sido siempre en años pasados, en gobiernos anteriores, siempre se manejó así. Pero ahora ha sido más descarada la situación. Pero son incidentes que no ponen fin al proceso. ¿El proceso va a continuar? Va a continúa. Solamente se está subsanando errores de defectos absolutos para que estos exministros, exautoridades, se puedan defender en libertad. Eso significa que ellos no se han liberado del proceso. Entonces habrá que hacer una auditoría a la conducta del fiscal. ¿Por qué el fiscal emitió un mandamiento ilegal? ¿Por qué el fiscal llevó adelante una actividad procesal defectuosa cuando el procedimiento penal le manda y le dice: tú vas a llevar adelante un proceso penal respetando el debido proceso, respetando el derecho a la defensa y la verdad material? Consiguientemente, si el fiscal se ha apartado de esos principios del debido proceso, lógicamente el fiscal va a ser responsable, tal vez y procesado penalmente, por la conducta que ha asumido él durante este periodo de tiempo. Lo mismo va a suceder con los jueces cautelares. Es que no es un problema del MAS, o que tal vez ahora el MAS asuma y sea al revés contra los que han sido gobierno, una persecución. Es un compromiso con la historia de Bolivia, en la que el poder judicial o el órgano judicial tiene que dejar de ser un instrumento de la clase política en dominio. A eso voy, porque justamente lo que se ha visto en el anterior gobierno del movimiento socialismo, en el gobierno actual de la presidenta Áñez, es que de acuerdo a quien esté en el poder, ellos van a reaccionar. Claro, se cambian de camiseta, ¿no? Entonces, y no debería ser así. No, pues ya no sería otro poder del Estado. Entonces, ¿hasta qué punto el órgano judicial es un poder de Estado? ¿Y hasta qué punto es independiente? Es decir, claro, ellos mismos se colocan el sombrero. Así es. Ellos se cambian, ¿no? Seguramente porque ellos tienen, los fiscales, por ejemplo, tienen contratos temporales, no tienen contratos definitivos. Tienen un sueldo que no es muy elevado. Tienen una estructura, oficinas deplorables, o sea que eso no tienen la comodidad. Por lo tanto, los fiscales, tal vez en el mercado libre de la profesión, no encuentran expectativas y se quedan de fiscales, cuidan su trabajo. Entonces,
Pero es que siempre van a obedecer al Ejecutivo, ¿no? O caso contrario se van o finaliza su contrato y ese fiscal está otra vez en la calle buscando trabajo. Entonces hay que subsanar todo aquello desde el punto de vista estructural del órgano judicial. ¿Pero cómo? Bueno, hay que hacer unas de ingeniería. ¿Hasta qué punto ha sido bueno de que ningún funcionario puede ganar más que un presidente? Eso llevaba a la corrupción. Llevó a la corrupción. Porque había profesionales que podían merecer mucho más que ese sueldo. Un profesional que tenga las maestrías, los títulos, como los que yo tengo, la experiencia docente, que va a aceptar un sueldo de 10,000 bolivianos y ser fiscal y estar despierto desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche buscando cuadernos de investigación? Difícil, no, eso no para nadie. Eso es tortura social. Consiguientemente hay que darle una seguridad, hay que darle su independencia en el salario, en el nombramiento, hay que saber elegir. La meritocracia. La meritocracia, lógico. A mí me gustaría que a los jueces vocales les tomen exámenes orales y que sea público el examen. Y solo los probos que vayan a presentarse y los que tengan méritos, pero también hay que darle un buen salario. De lo contrario, ninguno con currículum se va a presentar. Aquí estamos escuchando por primera vez algo que nos llama la atención. El salario debería ser de acuerdo al mérito que tenga el profesional. Por supuesto. Y que sean públicos además. Claro. Los exámenes. Claro. Un examen público, si lanzamos una convocatoria para un examen público oral, bueno, la gente va a poder examinar a su fiscal, a su juez, que hay que darle seguridad además, y hay que darle un cargo perpetuo. Claro, porque los últimos exámenes que hemos visto han sido a puerta cerrada. Los exámenes, un abogado que es académico los ve en las audiencias todos los días, con fallos catastróficos, con falta de motivación, de fundamentación. Hay otros buenos, excelentes, no lo dudo. Yo voy al Alto, a Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, tengo jueces casi en todos los departamentos. Veo jueces muy probos, mujeres, hombres, pero hay también lo contrario. Es que hay que tomarles exámenes, pero objetivos. Y hay que saber cómo llega a ser juez y cómo está en la carrera judicial. Que deje de ser político el nombramiento, carrera y competencia. que deje de ser el monopolio de algún hombre poderoso del Ejecutivo. Consiguientemente, si vamos a seguir con esa trayectoria pasada corrupta, la justicia no va a cambiar. Esto es muy interesante y ojalá lo tomen en cuenta realmente, porque hay que, como usted dice, doctor, hacer esa reingeniería. Lo han propuesto muchos candidatos y esperemos evidentemente que el próximo gobierno pueda hacer algo al respecto. Lo que está pasando, y me voy al hecho de, uno, las protestas por los 2/3, las protestas por lo del Tribunal Supremo Electoral, que están pidiendo una auditoría, lo que está pasando en este momento en Santa Cruz, la posición de los cívicos, de la Unión Juvenil, lo que pasa en Cochabamba con la resistencia, esto de hablar de las milicias, de ir a tocar los cuarteles. ¿Qué pasa? Esas posiciones radicales de uno y otro lado en este momento. Bueno, partiremos por las milicias. Las milicias siempre han existido en Bolivia. Cuando el presidente Belsu fue víctima, el primer presidente que fue víctima por un motín de la policía, para su tiempo, para un presidente que nació de lo popular y que la policía se le dé la vuelta, era un motín. Entonces ellos buscaban la reacción y el pueblo se empezaba a armar. Hoy en día, ¿quién confía en la policía? Hoy en día, ¿quién confía en el ejército? ¿Y por qué van a pedir entonces a golpear sus puertas? Eso es lo contradictorio. O sea, piensan que la policía es un instrumento, ¿no? Como se dan la vuelta cuando ellos quieren, pues así piensa la gente, ¿no? Entonces dicen, ahora hay que pedir que se den la vuelta a nuestro favor. Es que eso ya no es institucional. La policía hay que institucionalizarla más, hay que jerarquizarla. Pero o tal vez ha sido malo jerarquizarlo, porque antes era guardia nada más y no tenían generales. Tal vez el error ha sido darles generales, ¿no? Y darles generales, entonces eso genera más problema para el Estado. Pero, sin embargo, yo considero de que las milicias siempre han existido. Las republicanas en Bolivia. Claro, pero estamos hablando de pero épocas. es que las milicias tienen proyectos de defensa social de un pueblo con convicción. Una milicia que no tiene una convicción y una defensa de los derechos fundamentales de un pueblo es una milicia que es sediciosa.
Eso significa que son los pueblos los que conforman las milicias. Por supuesto, como una defensa es de un tinte derecho social. Natural, de un derecho natural, social del pueblo. Pero hoy en día estamos viviendo milicias de un lado y del otro lado. De un lado del MAS que dicen, crearemos las milicias porque no confiamos en la policía ni en el ejército. Bueno, está mal. Y para frenar lo que está pasando, claro. Eso es lo que han dicho. Y por otro lado, ves tú gente retirada del ejército en Santa Cruz, Cochabamba, llamando a la sedición. Ellos son milicianos. ¿Quiénes? Los retirados militares son milicianos. Y si tú analizas la historia de las milicias en España, las milicias provinciales son conformación de militares retirados que van a proteger a un círculo social con intereses sectarios. Intereses sectarios. Claro. En cambio, las milicias verdaderas son la conformación de un pueblo cuando el ejército, la policía, no pueden satisfacer ya las necesidades de la protección de ese pueblo. Pero se crean milicias. Ahora, lo que acaba de decir es sumamente importante. Milicianos, exmilitares que en este momento están llamando a la sedición. Claro, ellos son los milicianos. Son paramilitares. El miliciano también se denomina paramilitar. Y ese término realmente para nosotros nos retrae a la época de la dictadura. Claro, en Roma había milicianos. A la época del golpismo. Pero lógico, en Roma hubo milicianos. El término miliciano es un término latino, ¿no? De miles militares, entonces protección del Estado, ¿no? Entonces las milicias pueden darse de forma regular o de forma irregular. En un Estado constitucional, alguien que quiera conformar milicia es una conducta sediciosa, porque no necesitamos nosotros milicias. No necesitamos en este momento. Estamos viviendo un Estado constitucional donde se castiga la conformación de ejércitos irregulares. Entonces, si tú vas a permitir la conformación de ejércitos irregulares, los vas a dejar crecer, estás empezando a generar focos de reacción en todo el país, ¿no? ¿Y quiénes dirigen estos focos? Militares retirados. Son los que dirigen, porque ellos lógicamente tienen tácticas, tienen estrategias de guerra y saben cómo van a organizarse. Eso con referencia a las milicias. Bien. Ahora con referencia a los 2 tercios. Los 2 tercios, en el sentido sano, era constitucionalmente explicado como la defensa de los más débiles, como para también darle derecho al voto y escuchar a los pocos y a los más débiles. Entonces los 2 tercios es una garantía constitucional de voz y de escuchar a los más débiles que están en un parlamento. Bien. Pero ¿qué pasó? Y esto se empezó a distorsionar cuando los 2 tercios fue mezclado con el tema de gastos reservados en Bolivia. Bien. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, había los empantanamientos. Una ley que quería sacarse a flote, que beneficiaba al país, se empantanaba. Entonces la mala práctica en la democracia hizo que el gobierno haga circular al hombre del maletín negro y diga, usted señor diputado tiene que votar, usted es de la oposición, usted, ahí está su cheque, su dinero. Y ese dinero venía de gastos reservados. Se volvió corrupto el tema de los 2 tercios. Ahora, lógicamente, el tema de los 2 tercios podría verse bajo el principio de la buena fe si es que hubiese un compromiso de votar por una norma que vaya bajo el valor supremo del vivir bien. Bueno, ahora yo creo que le estás dando la razón a mucha gente cuando desconfía justamente de lo que está pasando ahora con esa modificación. Claro. Mucha gente desconfía porque dicen hay que evitar el empantanamiento, porque si yo no retiro los 2 tercios, no me van a dejar gobernar. Eso es lo que ha dicho el MAS para el señor Arce anticipadamente. Dijo, retiramos los 2 tercios para que lo dejen gobernar y para que la economía se pare rápidamente. Porque si no, la oposición, como ya dice que él salió de un fraude, va a haber un bloqueo y se va a volver ingobernable. Entonces no va a haber la gobernabilidad que se quiere para mejorar la economía en el país. O sea, si tú analizas de ambos lados, hay pues una postura de razonabilidad. Bien. Lo que pasa es que nadie sabe explicar. Exacto. ¿Por qué es razonable el retirar los 2 tercios en esta coyuntura? Usted como abogado constitucionalista. Pero por supuesto, es razonable. Bien. Porque vemos de forma anticipada que los diputados, los senadores de la oposición están entrando a obstaculizar la gobernabilidad del que ha ganado las elecciones. Gracias por sus palabras y por el análisis que acaba de hacer con relación a estos temas que son bastante delicados en nuestro país. Será hasta una próxima. A ustedes las gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a una pausa.